El viernes, Cassie fue interrogada por última vez por los abogados defensores de Diddy. Cada vez quedó más claro que intentaban convencer al jurado de que Cassie había participado en las sesiones de forma voluntaria y que Diddy no la había obligado. El juicio comenzó alrededor de las 11 de la mañana, hora local, y Cassie dedicó los primeros minutos a contar cómo había dejado las drogas. Describió que estuvo 45 días en una clínica de rehabilitación y que desde entonces ha tenido que tomar medicación de forma regular. A continuación, el juicio se interrumpió durante unos minutos antes de que la abogada de Diddy pudiera continuar con el interrogatorio. Mostró mensajes de texto de Cassie de 2010 en los que decía que quería hablar con Diddy, y Cassie explicó que en ese momento quería decirle que ya no quería participar en los freak-offs y que tenía miedo de cómo reaccionaría él. A continuación, la abogada mostró mensajes posteriores en los que la propia Cassie proponía una sesión con una mujer, a lo que incluso Diddy reaccionó con sorpresa. Luego se habló de la reunión de 2018, en la que Diddy se encontró con Cassie en un restaurante y supuestamente la llevó a su casa para abusar de ella. Cassie declaró que Diddy ya se había comportado de forma extraña en el restaurante, a lo que la abogada le preguntó si creía que el comportamiento de Diddy estaba relacionado con su trastorno bipolar, y Cassie respondió con un claro sí. Así se hizo público por primera vez que Diddy aparentemente padece un trastorno bipolar, lo que, por supuesto, juega a favor de la defensa, ya que podrían argumentar que Diddy no era responsable de sus actos en ese momento. La abogada le preguntó a Cassie si había seguido viéndose con Diddy a pesar de la supuesta agresión. Cassie respondió que sí. A continuación, la abogada se centró en las contradicciones en las declaraciones de Cassie, ya que inicialmente había afirmado que el incidente había tenido lugar en septiembre, pero poco después declaró que había sido en agosto. Además, la abogada mostró un mensaje de texto que Cassie había enviado a Diddy un día después del supuesto incidente, en el que le enviaba un corazón. Diddy respondió al mensaje con las siguientes palabras: «Sé que le estoy haciendo daño, pero ayer ni siquiera me di cuenta de que no la estaba excitando. He fallado». A continuación, la abogada le preguntó a Cassie si, a pesar de todo, había seguido viéndose con Diddy durante años después del incidente porque no podía controlar sus sentimientos, lo que Cassie confirmó. Cuando le preguntaron si odiaba a Diddy, Cassie respondió con un rotundo no. Y cuando le preguntaron si todavía lo amaba, dijo: «Siento amor por el pasado y por lo que una vez fue». Tras estas declaraciones, Diddy se relajó un poco en el tribunal. Incluso susurró de vez en cuando con sus abogados, que luego mencionaron el 27 de septiembre de 2018, es decir, aproximadamente un mes después de que Diddy supuestamente abusara de ella. Cassie confirmó que ese día mantuvo relaciones sexuales consentidas con Diddy. En ese momento ya estaba con su actual marido, que incluso intentó contactar con ella por FaceTime mientras Cassie estaba, digamos, en pleno acto con Diddy. Cassie también confirmó que, tras el encuentro, dijo que había pasado una noche estupenda con Diddy. A las 12:40 hubo una pausa para comer, antes de que continuara el interrogatorio y la abogada de Diddy le dijera a Cassie que lo peor ya había pasado y pasara a una serie de mensajes entre Diddy y ella de 2019. El 22 de marzo de ese año, Diddy felicitó a Cassie por su embarazo de su actual marido. Él escribió: «Enhorabuena, serás una madre maravillosa. Que Dios te bendiga. Te envío luz y amor. ¿Qué diferencia hace un año? Me alegro mucho por usted. Que tenga un día bendecido». Continuó escribiendo: «Espero que algún día pueda perdonarme. Nos pasamos de la raya. Tenemos mucha suerte de seguir vivos. Se merece el mundo. Me alegro de que haya encontrado a alguien que la quiera y la respete». Cuando la abogada le preguntó qué quería decir Diddy con «nos pasamos de la raya», Cassie respondió: «Salíamos mucho de fiesta». La abogada de Diddy sacó entonces un último mensaje de 2012, en el que Diddy le escribía a Cassie en marzo: «¿Queremos tener nuestro último freak off esta noche?». A continuación, se le pidió a Cassie que leyera en voz alta su respuesta al mensaje, y ella leyó lo que había escrito: «No quiero que sea nuestra última locura, sino la primera vez en el resto de nuestras vidas». Con esto, la abogada de Diddy puso fin al interrogatorio. Pero antes de que Cassie pudiera abandonar el estrado, tuvo que responder a algunas preguntas más de la fiscal antes de que la defensa de Diddy pudiera intervenir por última vez. La fiscal comenzó haciendo las mismas preguntas que antes, a las que Cassie volvió a responder casi igual. Luego volvió a mencionar el incidente en el que Diddy supuestamente abusó de ella, y le preguntó a Cassie si hoy también estaba segura de que Diddy había cometido ese acto, a lo que Cassie respondió con un claro no. A continuación,
Quiso saber si Cassie realmente había mantenido relaciones sexuales consentidas con Didi solo unas semanas después del delito, lo que Cassie volvió a confirmar. Cuando se le preguntó si Didi la había golpeado durante las sesiones, Cassie rompió a llorar y dijo, sí. Para no estresar más a Cassie, la fiscal puso fin a su interrogatorio, de modo que los abogados de Didi pudieron formular sus últimas preguntas. Para terminar, quisieron saber si Cassie había conocido a gente del mundo del espectáculo a través de Didi, si la habían invitado a galas y si había trabajado con estrellas como Kid Cudi, Rick Ross o Nicki Minaj. Cassie lo confirmó todo y luego contó que cree que Didi a veces tenía lo que se conoce como lagunas mentales, es decir, momentos en los que luego no recordaba lo que había hecho. Luego se volvió a hablar de la noche en el hotel y se le preguntó a Cassie si esa noche solo había una pequeña sesión prevista, a lo que ella respondió que la sesión estaba prevista en realidad desde las 20 horas hasta las 4 horas de la madrugada. Además, reveló que actualmente se encuentra en un litigio con el hotel y que podría esperar una indemnización de $10 millones. Cuando se le preguntó si también tenía un interés económico en el resultado del juicio, Cassie respondió con rotundidad, por supuesto que no. Con estas palabras, Cassie fue liberada del estrado tras 4 días y en avanzado estado de gestación. Según los medios de comunicación, dará a luz a su tercer hijo esta semana y realmente espero que ahora pueda por fin encontrar la paz y vivir su nueva vida. Hacia las 16 horas, la agente especial Jasmine Binder fue llamada al estrado. Ella había registrado la habitación de hotel de Didi el 16 de septiembre de 2024 a las 23:30 horas, poco después de su detención. Tomó fotos de las pruebas incautadas que luego presentó ante el tribunal. Según su declaración y las fotos, se incautaron los siguientes objetos: una bolsa y 2 botellas de gel, varios dispositivos de iluminación, un disco duro externo, 5 botellas de aceite para bebés, una bolsa de MDMA y $9,000 en efectivo, que presentó como prueba ante el tribunal. Con ello, la presentación de pruebas concluyó oficialmente al poco tiempo. A continuación, se llamó al estrado a Dawn Richard, antigua miembro del grupo femenino de Didi en aquella época, Danity Kane. Ella había demandado a Didi el año pasado y afirmaba que él la había manoseado, agredido, encerrado e incluso amenazado de muerte cuando intentó ayudar a Cassie. En el tribunal, contó varias situaciones en las que había visto a Didi agredir a Cassie. Un incidente ocurrido en 2009 le había impactado especialmente. Dijo que Didi golpeó a Cassie en la cabeza con una sartén llena de huevos revueltos y que Cassie cayó al suelo y se acurrucó en posición fetal para protegerse la cabeza. Pero Didi siguió pateándola y golpeándola. Ella declaró ante el tribunal que él la agarró por el cuello y la arrastró por las escaleras hasta el primer piso. Entonces oí romper cristales. Temía por ella. Tenía miedo de hacer cualquier cosa. Admitió que no intervino ni llamó a la policía y explicó: nunca había visto algo así y yo misma tenía miedo. El juicio terminó alrededor de las 17 horas hora local y se reanudó ayer lunes, una hora antes de lo habitual, a las 10 horas hora local. El lunes, alrededor de las 9 de la mañana, hora local, comenzó una nueva jornada del juicio contra Didi. Antes de que Dawn Richard, una antigua cantante de las bandas The Diddy Danity Kane y Dirty Money, volviera a subir al estrado, el juez discutió con la fiscalía y la defensa qué preguntas estaban permitidas y cuáles no. El juez desestimó algunas supuestas pruebas por considerarlas rumores o testimonios de oídas. Hacia las 9:40 de la mañana comenzó el interrogatorio de Dawn Richard. Se le siguió preguntando sobre la agresión que ya había mencionado el viernes. Declaró que Didi le había dicho: podrías desaparecer solo un día después del incidente, y que esa afirmación la había asustado y conmocionado profundamente. También contó que había visto a Didi golpear a Cassie en varias ocasiones, y que, cuando intentaba defenderse, Didi le hacía daño. El juez preguntó entonces si el personal de Didi se había dado cuenta de las lesiones, y Dawn explicó que Cassie solía ocultarlas con maquillaje o gafas de sol. Luego relató otro supuesto incidente. Didi, Cassie y ella estaban cenando en un restaurante de West Hollywood cuando vio a Didi golpear a Cassie en el estómago. De camino a casa, Didi supuestamente atacó a Cassie varias veces, le golpeó en la boca y le dijo que se callara. En el juicio, Dawn declaró: le dije que se fuera, pero ella estaba indecisa. Podía ver el miedo en sus ojos. Continuó contando que Cassie llevaba años queriendo sacar un álbum, pero que Didi siempre la había estado dando largas. Además, había visto a Didi consumir drogas con regularidad. Según Dawn, las drogas las suministraba un traficante llamado One Stop, que supuestamente vendía de todo. Las drogas se guardaban a menudo en un bolso de Louis Vuitton que llevaba Didi o uno de sus asistentes.
Dawn también dijo que había visto a Didi y a su equipo con armas en varias ocasiones y confirmó que ella misma había presentado una demanda civil contra Didi, que aún está en curso. Cuando se le preguntó si esperaba obtener una indemnización por sus declaraciones, respondió: "Espero que se haga justicia". A continuación, el abogado de Didi tomó el relevo en el interrogatorio. Comenzó preguntando a Dawn si sus declaraciones habían cambiado con el tiempo y luego aludió al supuesto ataque en el que Didi habría atacado a Cassie con una sartén. El abogado afirmó que Dawn había escrito una carta a Didi después del incidente en la que decía que solo había oído cómo se golpeaba una sartén contra la pared, pero que no había visto nada. Dawn respondió que no lo recordaba. El abogado replicó que en la carta también se decía que Cassie no había sido golpeada con una sartén, sino que solo le habían tirado un huevo y que Didi simplemente había vuelto a colocar la sartén en su sitio. Pero Dawn tampoco recordaba eso, según su propio testimonio. El abogado de Didi la acusó entonces de haber dado 4 versiones diferentes del incidente a lo largo del tiempo, a lo que Dawn respondió: "Lo he contado tal y como lo recuerdo". A la pregunta de cuándo había dicho por primera vez que Didi le había afirmado que podía hacer desaparecer a personas, volvió a responder que no lo recordaba. Luego se volvió al incidente del restaurante y el abogado de Didi quiso saber si había famosos presentes en ese momento. Ella respondió que sí y mencionó los nombres de Usher, Big Daddy Kane, Ne-Yo y Jimmy Iovine. El abogado le preguntó entonces por qué Dawn nunca había mencionado esos nombres en sus declaraciones anteriores y ella respondió: "No estoy segura". El abogado pasó entonces a hablar de las armas y quiso saber por qué Dawn nunca había mencionado en los interrogatorios anteriores que había visto a Didi con un arma. Y Dawn respondió de forma breve y directa: "Porque no me lo preguntaron". A la pregunta de si alguna vez había visto a Didi sacar un arma y blandirla, respondió no. A continuación, se resumió brevemente la carrera de Dawn. De 2005 a 2009, formó parte del grupo femenino de Didi, Danity Kane. Después, durante 3 años, fue miembro de Dirty Money, un trío formado por Didi y otra cantante. El abogado quiso saber cómo fue que volvió a trabajar con Didi después de la ruptura de Danity Kane, y ella explicó que fue ella quien se puso en contacto con Didi. El abogado preguntó entonces con incredulidad: ¿tenía miedo de él? Pero luego pidió volver a trabajar con él. Dawn lo confirmó con un leve asentimiento. A continuación, se le preguntó si a pesar de todo, en 2011, 2020 y 2021, le había pedido a Didi que la contratara como artista en solitario. Ella también respondió que sí. Cuando se le preguntó si a pesar de todo, creía que Didi había destruido su carrera 2 veces, respondió con un claro sí. He presentado una demanda civil para obtener una indemnización por el trabajo que he realizado, añadió. A continuación, la fiscalía volvió a tomar la palabra y volvió a hacer preguntas sobre el incidente de la sartén. Querían saber si Dawn tenía ahora dudas de que Didi hubiera golpeado a Cassie en aquel momento, y Dawn respondió: no tengo ninguna duda. Dijo que había oído romper el cristal y había visto a Didi arrastrar a Cassie por las escaleras tirándole del pelo. También estaba segura de que Didi la había amenazado al día siguiente para que guardara silencio. Cuando se le preguntó por otro incidente en el que Didi supuestamente sacó a Cassie de su coche, declaró que había visto cómo la cabeza de Cassie golpeaba la ventanilla del coche. Con ello concluyó el interrogatorio de la fiscalía y la defensa de Didi formuló una última pregunta. Se refirió al periodo comprendido entre 2009 y 2012, una etapa en la que Dawn y Didi tuvieron entre 50 y 70 apariciones conjuntas, programas de radio y viajes para promocionar, entre otras cosas, proyectos de su grupo Dirty Money. El abogado solo hizo una pregunta al respecto. ¿Pasó tanto tiempo con él a pesar de que supuestamente le había amenazado de muerte? A lo que Dawn respondió con un suave sí. Con ello, fue liberada del estrado y hacia las 12 del mediodía, fue llamada a declarar la siguiente testigo, Carrie Morgan, una amiga íntima de Cassie en aquella época. Al comienzo del interrogatorio, contó cómo conoció a Cassie en un rodaje de modelos. Ella tenía 15 años y Cassie 16. Dijo que Cassie empezó a salir con Didi en 2007, después de que se hiciera famosa su canción Me and You. A partir de entonces, solía acompañarlos cuando se veían y afirmó haber llegado a conocer muy bien a Didi. Al principio era muy amable y generoso, dijo, y cuando se le preguntó si eso había cambiado en algún momento, respondió: tenía fuertes cambios de humor y podía ser muy agresivo. A menudo se enfadaba con Cassie, a veces incluso me llamaba 50 veces seguidas solo porque no podía localizar a Cassie. Continuó diciendo que Didi solía hablarle a Cassie de forma condescendiente, lo que hizo que Cassie perdiera la confianza en sí misma con el tiempo.
Además, Cassie estaba frustrada porque, tras años de espera, aún no había podido publicar ningún tema musical. Carey Morgan también declaró que había visto con sus propios ojos cómo Diddy agredía físicamente a Cassie en 2 ocasiones, estando completamente sobrio. La primera vez ocurrió en una casa alquilada en Hollywood, donde Diddy supuestamente golpeó y pateó a Cassie mientras uno de los guardaespaldas de Diddy se limitaba a mirar. Carey escribió al guardaespaldas para que interviniera, pero este no hizo nada. Ella y Cassie huyeron a casa de un vecino y se escondieron boca abajo en unas escaleras durante unos 20 o 30 minutos, mientras Diddy daba vueltas en coche por la zona buscándolas. A pesar de ello, Cassie volvió más tarde a la casa. El segundo incidente habría tenido lugar durante unas vacaciones en Jamaica. Según Diddy, Cassie estaba demasiado tiempo en el baño, y él simplemente la atacó, como se ve en el famoso video filtrado. Carey intentó intervenir y Cassie salió corriendo. Según su declaración, Cassie tenía un gran chichón en la cabeza después del incidente, pero no quiso ir a la policía. Le dijo que no podía dejar a Diddy por su trabajo, su coche y su apartamento. Luego, Carey contó otro momento impactante, esta vez contra ella misma. Estaba en casa de Cassie cuando Diddy irrumpió de repente en el apartamento. Cassie estaba en el baño en ese momento. Diddy supuestamente agarró a Carey por el cuello con tanta fuerza que después se le veían las huellas dactilares en el cuello. Luego la golpeó en la cabeza con una percha mientras gritaba que Cassie lo estaba engañando. El golpe le dio detrás de la oreja derecha y le provocó una conmoción cerebral. Tras este incidente, Carey quiso llevar a Diddy a los tribunales, pero él le pagó $30,000 para que guardara silencio. Su amistad con Cassie se rompió esa noche, porque Cassie le dijo que estaba exagerando y que solo quería sacar provecho. Además, declaró que al recibir los $30,000 firmó un acuerdo de confidencialidad. Desde entonces no ha vuelto a ver a Cassie ni a Diddy. Tras esta declaración, el juicio se interrumpió durante media hora. A continuación, llegó el turno del interrogatorio del abogado de Diddy. Le preguntó de nuevo cómo se habían conocido Carey y Cassie, y luego habló brevemente sobre Kim Porter, la madre de los hijos de Diddy. El abogado le preguntó si Cassie estaba celosa de Kim, lo que Carey confirmó. Luego quiso saber si Cassie había bailado con Chris Brown en una fiesta y si Diddy se había enfadado por eso. Carey respondió que no lo recordaba, pero que sí recordaba que Cassie le había contado una vez que había salido con Michael B. Jordan y que Diddy se había puesto celoso por eso. A continuación, el abogado le preguntó si Diddy había estado con una mujer llamada Gina durante años mientras tenía una relación con Cassie, lo que ella confirmó. Contó que, con el tiempo, Gina se convirtió en un gran problema para Cassie. Sin embargo, ella lo aceptó y nunca se opuso abiertamente. El abogado le preguntó entonces por qué ella no tenía contacto con Cassie, a pesar de que llevaba 7 años con una nueva pareja. Carey respondió que ya no habla con Cassie porque esta no la apoyó después del ataque, porque a pesar de que la había herido, Cassie se puso del lado de Diddy. A continuación, se mostraron en el tribunal algunos mensajes de texto que Carey le había enviado a Diddy en aquel entonces. En los mensajes, citaba una frase de un libro de autoayuda, y cuando le preguntaron por qué le había enviado precisamente esa frase, explicó que en aquel momento sentía que Diddy no se quería a sí mismo. Después de que se repitieran algunas preguntas, que ella respondió exactamente igual que antes, fue liberada del estrado. A continuación, se interrogó al siguiente testigo, David James. Fue asistente personal de Diddy entre 2007 y 2009, y dejó claro desde el principio que solo estaba allí para decir la verdad. Se emocionó mucho durante todo su testimonio. Luchó por contener las lágrimas y se secó la cara con un pañuelo una y otra vez. Contó cómo llegó a Diddy y dijo que, ya en la entrevista de trabajo, se le acercaron algunos empleados y le dejaron claro que todos estaban allí solo para servir a Diddy, nada más. Luego habló de cómo era su trabajo y explicó que trabajaba entre 6 y 7 días a la semana, a veces 3 semanas seguidas, todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la madrugada del día siguiente. Contó cómo organizaba el día a día de Diddy. Llegaba a la casa por la mañana, antes de que Diddy se despertara, le dejaba los documentos de trabajo, recortes de periódicos sobre él y su agenda en la mesa, encendía la televisión en el canal favorito de Diddy y luego llamaba a la puerta de su dormitorio para despertarlo. A continuación, informaba al equipo de seguridad de cuándo se levantaría Diddy y les decía a los cocineros qué quería desayunar. Mientras Diddy se despertaba, discutían juntos el programa del día y luego solían ir a reuniones o al estudio, donde a menudo trabajaban hasta altas horas de la noche, la mayoría de las veces hasta las 4 de la madrugada. Solo entonces podía terminar su jornada laboral. También explicó que el personal de seguridad de Diddy podía llevar armas de forma totalmente legal y que el jefe de seguridad siempre llevaba una navaja automática. Durante su horario de trabajo, sus compañeros le dejaban claro una y otra vez que solo debía hacer lo que se le había encargado. No cuestionar, no discutir,
A continuación, enumeró 4 mujeres con las que estaba seguro de que Diddy había tenido una relación durante el tiempo que pasó con él. Se trataba de Kim Porter, 2 mujeres llamadas Sarah y Cara y Cassie. Sin embargo, solo había hablado personalmente con Cassie en 2 ocasiones. En una conversación, le preguntó directamente por qué no dejaba a Diddy. Cassie respondió que Diddy controlaba su carrera, le daba dinero y pagaba su alquiler, por lo que dependía de él y no podía marcharse. En ese momento, David James volvió a romper a llorar y describió, visiblemente afectado, una situación en la que un amigo de Diddy le preguntó a este cómo estaba Cassie. Y Diddy solo respondió: «Está bien, es mi reina, se la puede moldear fácilmente». Hacia las 16:20, el juez dio por concluida la vista de ese día. Al día siguiente continuará con más testigos y el interrogatorio del exasistente de Diddy. Por supuesto, seguiré informando para ustedes. Para terminar, quiero aclarar una pequeña cosa. Algunos de ustedes han escrito bajo mi último video que no he destacado lo suficiente las contradicciones en las declaraciones de Cassie, y que precisamente esas contradicciones solo demuestran lo dependiente que era ella de Diddy en aquella época. Y sí, yo lo veo igual. Pero en mi cobertura informativa intento conscientemente no incluir opiniones ni valoraciones, y de reflejar todo tal y como lo escucha y lo percibe el jurado. Porque solo cuando comprendamos cómo percibe el jurado el proceso, podremos entender realmente cómo se llega a un veredicto. Sin embargo, si alguno de ustedes está pasando por algo similar a lo que le ha pasado a Cassie o conoce a alguien que necesite ayuda, en la descripción del vídeo encontrarán un número de teléfono al que pueden llamar las 24 horas del día, porque lamentablemente lo que se le acusa a Diddy no solo ocurre en el mundo de los famosos, también ocurre en el mundo real, justo delante de nuestras narices. Así que hacedme un favor y cuidaos unos a otros. Si quieren estar siempre al día, les agradecería que se suscribieran. Además, activen la campana para recibir notificaciones cuando haya nuevas publicaciones. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. El quinto día del juicio contra Diddy comenzó el martes a las 9 de la mañana, hora local, y su antiguo asistente, David James, que ya había declarado el día anterior, fue interrogado de nuevo por la fiscalía. Volvió a referirse a una conversación entre él y Cassie, y explicó que ella le había dicho que le gustaría volver a ser modelo y actriz. Sin embargo, según su declaración, Diddy quería que se centrara por completo en su carrera musical, lo que Cassie aceptó. Afirmó que nunca había presenciado peleas físicas entre los dos, pero describió una situación en la que Diddy se había vuelto completamente loco. Una mañana, Diddy llegó a casa y enseguida cogió los móviles de él y del resto del personal para revisar el historial de navegación. David James dijo que Diddy estaba muy enfadado y que alguien había afirmado en un blog que él había golpeado a Cassie en un club. Consideró que la invasión de su privacidad era profundamente perturbadora. Luego se trató el tema de los llamados freak-offs, que en parte tenía que preparar, y enumeró ante el tribunal lo que tenía que llevar cada vez a la habitación del hotel, como puré de manzana, gelatina, fruta, agua Fiji, diversos productos cosméticos para la piel de Diddy, una bolsa con al menos $10,000 en efectivo, una bolsa con varias pastillas, algunas de ellas con la forma de la cabeza del entonces presidente Barack Obama, y objetos personales como aceite para bebés, gel o anticonceptivos. También dijo que Diddy a menudo ni siquiera le devolvía el dinero de las compras, supuestamente para que no se supiera que las cosas eran para él. Cuando le preguntaron si alguna vez había irrumpido en una sesión, James contó que en 2008 llamó a la puerta del dormitorio de Diddy por la mañana para llevarle su iPad. Como nadie abría, abrió la puerta él mismo y vio a Cassie tumbada en la cama, mientras un hombre desconocido con el pelo largo corría por la habitación. Diddy estaba en la ducha en ese momento. Luego se habló del consumo de drogas de Diddy y contó que había visto a Diddy tomar pastillas en el estudio en varias ocasiones. En una fiesta de Nochevieja, probó el éxtasis y declaró: «De repente me sentí querido por todos y bailé sin inhibiciones mientras las cámaras me enfocaban». Solo unos días después, Diddy lo llamó a su oficina, le mostró el vídeo y le preguntó si estaba drogado esa noche. Cuando lo confirmó, Diddy le dijo que se quedaría con el vídeo por si lo necesitaba. Para David James, eso fue una amenaza indirecta y declaró ante el tribunal que probablemente pensó que sería vergonzoso para él. A continuación, se habló del control obsesivo de Diddy y explicó que durante el tiempo que estuvo con él, le robaron objetos de valor. En 2 ocasiones, cuando desaparecieron dinero en efectivo y un reloj de gran valor, él y todo el personal tuvieron que someterse a un test de polígrafo a instancias de Diddy, que fue realizado por un antiguo agente del FBI.
También declaró que, tras la desaparición de una pulsera, incluso registraron sus pertenencias personales. Finalmente, el fiscal preguntó por el incidente con Suge Knight y David James lo recordó. En noviembre de 2008, estaba sentado en el estudio con Diddy y el jefe de seguridad, D-Rock, a las 4 de la madrugada, y Diddy les envió a comprar unas hamburguesas. Cuando llegaron a la hamburguesería, había 4 SUV negros. Suge Knight estaba sentado en uno de ellos y alguien le pasó un arma cuando vio a James y D-Rock. Los dos regresaron inmediatamente al estudio, donde le contaron la situación a Diddy. Al parecer, este volvió a perder los nervios y regresó con ellos a la hamburguesería. Pero Suge Knight ya se había ido. Según David James, ese fue el momento en el que realmente temió por su vida por primera vez, por lo que poco después quiso dejar el trabajo. Con esto concluyó el interrogatorio de la fiscalía, y la defensa de Diddy pasó a interrogarlo. El abogado de Diddy hizo más preguntas sobre el tema de Suge Knight y David James contó que Cassie quería detener a Diddy y que discutieron en la puerta de casa antes de ir a la hamburguesería. También dijo que Diddy llevaba 3 armas cuando se pusieron en marcha. El abogado le preguntó con quién se llevaba mejor del equipo de Diddy en aquel entonces y él respondió, con la cocinera. El abogado insistió y le preguntó si alguna vez había estrangulado a la cocinera, a lo que él respondió que no, y añadió que ella le había dicho una vez cómo tenía que hacer su trabajo. Entonces le agarré la muñeca y le dije que se metiera en sus propios asuntos. Según él, Diddy lo llamó a su oficina y le dijo que le escribiera una carta de disculpa y le comprara un regalo y que si volvía a pasar algo así, lo despediría. A continuación, la fiscalía le hizo algunas preguntas más y quiso saber si había visto cómo Diddy se peleaba con uno de sus cocineros, lo que él confirmó y contó que, tras la pelea, Diddy le pidió que llamara a la policía y dijera que el cocinero había empezado. Sin embargo, él solo fingió y nunca llamó a la policía. Dado que ni la fiscalía ni la defensa tenían más preguntas, se dio por concluido el interrogatorio y hacia las 11:45 se llamó al estrado a Regina Ventura, madre de Cassie. Ella declaró que conoció a Diddy en 2006, cuando Cassie firmó con él, y que desde entonces veía a Cassie entre 2 y 4 veces al año, sobre todo en días festivos. A continuación, la fiscalía mostró correos electrónicos de 2011 en los que Cassie le escribía a su madre que Diddy la amenazaba con publicar vídeos íntimos de ella. Él había planeado publicar un vídeo en Navidad y otro poco después, y la amenazó con hacerles daño a ella y a Kid Cudi. La madre de Cassie continuó diciendo que, después de escribir el correo electrónico, Diddy de repente le pidió a Cassie que le devolviera $20,000 por supuestos gastos que había hecho por ella. A raíz de ello, pidieron un préstamo para pagarle a Diddy, y los extractos bancarios podían demostrar que ella había transferido el dinero a Bad Boy Records porque Diddy así lo había exigido. A continuación, mostró al tribunal fotos de Cassie en las que se veían las lesiones que Diddy le había infligido, fotos que ella había guardado deliberadamente. Contó que había intentado hablar con Diddy en varias ocasiones, pero sin éxito. Como la defensa de Diddy no tenía preguntas para ella, la madre de Cassie fue liberada del estrado y se llamó al estrado a uno de los hombres a sueldo, llamado Charai Hayes. Este declaró que era un bailarín exótico, conocido por el nombre artístico de The Punisher. En marzo de 2012, fue contratado para interpretar al marido de una mujer llamada Janet. El encargo le llegó a primera hora de la mañana y se dirigió a un hotel de Nueva York, donde Cassie le abrió la puerta en bata y con una peluca. Ella le dio $800 y le dijo que la untara con aceite durante la escena, pero que no mirara ni hablara con su marido. Entonces entró Diddy en la habitación, con gel en la mano, y se sentó en un rincón mientras se divertía y daba instrucciones a Cassie para poder ver mejor lo que ocurría. Al cabo de media hora, Cassie y Diddy le ofrecieron, digamos, un final feliz, pero él lo rechazó para mantener la profesionalidad. Cassie le dio entonces $12,000 más antes de que él abandonara la habitación. En el juicio declaró: Diddy llevaba una gorra de béisbol, pero lo reconocí más tarde porque soy fan suyo y lo sigo en Instagram. A las 12:50, el juicio se interrumpió durante 20 minutos antes de continuar con el interrogatorio. Continuó diciendo que cada vez le contrataban más los fines de semana y que las sesiones duraban entre 3 y 4 horas, la mayor parte del tiempo esperando. Las sesiones siempre eran iguales. Mucho aceite, los muebles cubiertos, velas encendidas, y él recibía entre $1,200 y $2,000 después de cada sesión. Además, declaró que Diddy preguntaba regularmente por Cassie durante las sesiones y que ella a veces respondía con irritación a sus instrucciones. Sin embargo, nunca se negó a hacer nada con él. En la última sesión, que tuvo lugar en marzo de 2015, Diddy se mostró muy agresivo, lo que les asustó tanto a él y a Cassie que no pudo actuar. A continuación le pagaron, pero nunca más le volvieron a contratar.
Tras estas declaraciones, el abogado de Diddy le interrogó y le preguntó si había desarrollado sentimientos hacia Cassie, a lo que él respondió que no. Sin embargo, confirmó que se había sentido especial por haber sido elegido por Cassie y Diddy. Cuando se le preguntó si nunca se había dado cuenta de que Cassie se sentía incómoda, respondió que no había observado nada en ese sentido. A la siguiente pregunta, si Diddy era prácticamente el director y Cassie la actriz, respondió que sí, y explicó además que no fue filmado durante las sesiones y que no vio drogas. A continuación, se llamó al 10º testigo, el agente especial Jared Goonen. Era el responsable de planificar y llevar a cabo las redadas en las casas de Diddy, e informó de que en el registro participaron entre 80 y 90 personas, ya que las propiedades de Diddy sumaban varios miles de metros cuadrados. A continuación, se mostraron al tribunal fotos de las casas y contó que además de los aceites habituales y otros juguetes, también encontraron un arma cargada con el número de serie borrado y el cargador lleno. Tras esta declaración, el juicio se dio por concluido hacia las 15 horas hora local. Según los medios de comunicación, al día siguiente podría ser llamado al estrado Kid Cudi, entre otros testigos. En cualquier caso, estoy ansioso por saber qué tiene que decir al respecto. Por cierto, la fiscalía ha publicado supuestamente una foto de 13 hombres que habrían participado en las sesiones. Lamentablemente, no he podido averiguar si la imagen es real o falsa, pero muchos portales estadounidenses de hip hop ya han informado al respecto. Por eso no quería privaros de ello. Por supuesto, seguiré al tanto de todo. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Y una vez más, Jared Gannon, el agente del FBI responsable del registro de las casas de Diddy, fue llamado al estrado. Informó de que durante el registro se encontraron y confiscaron varias botas y zapatos de tacón. En una de las botas se encontraron incluso 3 teléfonos móviles. Además, se encontraron restos de y una gran cantidad de aceite para bebés en un bolso de Gucci. A continuación, se mostraron al tribunal fotos que mostraban un armario en el pasillo de Diddy. En él había 25 botellas de aceite para bebés y 31 botellas de gel. Las imágenes también mostraban un arma, que luego se presentó ante el tribunal. A continuación, explicó que también se había incautado una caja con 41 cartuchos. A continuación, el agente fue interrogado por la defensa de Diddy, y al ser preguntado, declaró que sabía que Diddy no estaba en casa en el momento del registro. Solo se encontró a 6 empleados, a los que se esposó inmediatamente. El abogado de Diddy se refirió entonces al arma encontrada, tras lo cual el agente confirmó que las armas estaban envueltas en cinta adhesiva y no estaban cargadas cuando fueron incautadas. A continuación, el abogado cuestionó si el registro se había llevado a cabo correctamente y preguntó si se habían tomado huellas dactilares del arma, a lo que el agente respondió que no. A continuación, fue retirado del estrado y se llamó a declarar a una psicóloga llamada Dra. Dawn Judge. Ya había testificado en el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp. El juez dejó claro al principio que ella no conocía ningún detalle del caso actual, sino que debía describir de forma genérica cómo se comportan normalmente las personas afectadas por relaciones abusivas. Tras presentarse, explicó al tribunal, a la fiscalía y al jurado que las víctimas de violencia a menudo permanecen con su pareja porque ésta las hace dependientes psicológica, emocional y económicamente. Muchas víctimas quedan tan traumatizadas con el tiempo que solo intentan no hacer nada malo en lugar de simplemente huir. Según ella, las agresiones íntimas son una de las peores formas de estrés traumático. Explicó además que no es raro que las víctimas no se expresen de inmediato, sino que revelen lo sucedido poco a poco con el tiempo, como hizo Cassie. El abuso de drogas también es un medio que utilizan muchas víctimas para adormecer o olvidar el dolor. Según su declaración, se vio envuelta en un fuego cruzado. Cuando uno de los abogados de Diddy comenzó el interrogatorio, Diddy se recostó y escuchó con atención. El abogado le preguntó si podía hacer un diagnóstico sin conocer los detalles exactos del caso, y ella respondió que había revisado previamente las declaraciones de los testigos y las pruebas para tener una visión general. Tras una breve pausa para comer, continuó el interrogatorio. La abogada de Diddy quiso saber por qué las víctimas acudían a abogados civiles y no a abogados penalistas, insinuando así que quizá lo que les importaba más era el dinero que la justicia.
Pero la psicóloga dejó claro que la mayoría de las víctimas no quieren millones, solo quieren justicia. Los abogados defensores de Diddy intentaron entonces mostrar como prueba un vídeo de un seminario de la psicóloga. Sin embargo, el juez no admitió el vídeo, alegando que podría confundir al jurado. El abogado señaló entonces que la testigo había mantenido una conversación con la fiscalía antes de su declaración y preguntó qué se había discutido exactamente. La fiscalía presentó una objeción, que fue aceptada por el juez. A continuación, el abogado miró al jurado y dijo que la testigo estaba declarando prácticamente como experta sin conocer el incidente concreto. A continuación, finalizó su declaración y se llamó al estrado al siguiente testigo, George Kaplan, un antiguo empleado de Diddy. Nada más comenzar, mostró al tribunal una resolución de inmunidad. Esto significa que sus declaraciones no pueden utilizarse en su contra, y explicó que era algo así como el asistente personal de Diddy. Viajaba con él por todo el mundo y, entre otras cosas, tenía que preparar sus habitaciones de hotel. Declaró que tenía que equipar las habitaciones con velas, aceite y gel, tal y como ya había declarado el otro exasistente de Diddy, y que cuando Diddy había terminado, tenía que volver a ordenar la habitación. También dijo que su trabajo consistía en proteger la imagen pública de Diddy, ya que, al parecer, algunos hoteles vendían fotos para desacreditar a famosos. Además, explicó que Diddy le había pedido varias veces que le consiguiera drogas. Contó que a veces tenía que transportar dinero en efectivo para Diddy y recordó un incidente concreto de 2015 en el que le pidieron que guardara $50,000 en efectivo. Una o dos veces también recogió unos $10,000 en Western Union y se los entregó directamente a Diddy. Luego hablaron de la relación de Diddy y él contó que había conocido personalmente a Kim Porter, Gina y Cassie y que había sido testigo habitual de situaciones violentas entre Diddy y Cassie. Un incidente ocurrido en 2015 le quedó especialmente grabado en la memoria. Estaban sentados juntos en un jet privado cuando oyó un ruido de cristales detrás de él. Al darse la vuelta, vio a Cassie tirada en el suelo y, según él, Diddy estaba de pie justo encima de ella. Entonces Diddy la agarró mientras Cassie gritaba: «Nadie ve lo que está pasando». Pero nadie intervino. Poco después, Diddy habría ido a la cabina, se habría sentado en el asiento del piloto y habría intentado calmarse. Ese mismo año se produjo otro incidente violento. Diddy lo habría llamado a su dormitorio y cuando llegó, Cassie yacía en la cama cubierta de sangre. Diddy le pidió que fuera a la farmacia a comprar medicamentos para la hinchazón, lo que él hizo. También la entonces novia de Diddy, Gina, habría sido agredida por él en varias ocasiones, y él recordaba una pelea entre los dos en la que Diddy le tiró objetos a Gina. A continuación, se alejó de la situación hasta que Diddy le pidió de nuevo que fuera a la farmacia a comprar medicamentos. Un mes después de este incidente, renunció a su trabajo y declaró ante el tribunal: «En cierto modo, la experiencia con Diddy fue lo más increíble que me ha pasado en la vida». Tras esta frase, comenzó el interrogatorio de la defensa de Diddy, y uno de los abogados le pidió que hablara primero sobre la increíble experiencia con Diddy. George Kaplan respondió que entonces era joven y que gracias a Diddy había comprendido lo grande que es realmente el mundo. Dijo que ya era fan suyo desde niño y añadió: «Aplico la ética de trabajo de Diddy todos los días. Sin sus lecciones no tendría los trabajos que tengo hoy». Describió a Diddy como generoso. Por ejemplo, el día de la muerte de Biggie. Todos sus empleados tuvieron el día libre. Era una tradición, declaró. A continuación, el abogado de Diddy le preguntó cómo pagaba Diddy sus compras en aquella época, y él explicó que la mayoría de las compras se pagaban con la tarjeta de crédito de la empresa, pero que nadie comprobaba si se trataba de gastos privados o de negocios. El propio Diddy tampoco revisaba las facturas a posteriori. Al final, se le preguntó si Diddy le había gritado alguna vez, a lo que respondió que sí. Sin embargo, también subrayó que nunca había sido amenazado físicamente y que nunca había oído a Diddy amenazar directamente a Cassie. Con esto concluyó el interrogatorio de George Kaplan y se llamó a declarar a un testigo muy esperado, Kid Cudi. El rapero subió al estrado alrededor de las 11 de la mañana, hora local, y se presentó como músico y actor. Contó que había estado con Cassie durante un breve periodo de tiempo en 2011. Se habían conocido en 2008 en un evento y en un principio querían hacer música juntos. Cudi confirmó que Cassie ya tenía algunos problemas con Diddy en aquella época, pero aclaró que Cassie y Diddy no estaban juntos entonces. A petición de la fiscalía, Cudi describió un incidente ocurrido en 2011. Dijo que en diciembre de ese año entraron a robar en su casa y explicó que a las 6 de la mañana recibió una llamada de Cassie muy alterada. Ella gritaba por teléfono: «Diddy se ha enterado de lo nuestro». Parecía realmente asustada y le pidió que fuera a recogerla inmediatamente porque tenía miedo. Cudi la recogió y la llevó a un hotel en West Hollywood porque pensó que allí estaría a salvo, pero poco después recibió una llamada de una empleada de Diddy que le dijo que Diddy
y todo su equipo estaban en la casa de Kid Cudi y que ella misma estaba esperando en el coche delante de la puerta. Cudi regresó inmediatamente a su casa y llamó a Didi por el camino. Cuando lo localizó, le preguntó directamente, ¿qué está haciendo en mi casa? Y Didi solo respondió, quiero hablar con usted, estoy aquí esperándole. Cuando Cudi llegó a la casa, todo parecía normal, pero algo le molestó de inmediato, porque alguien había encerrado a su perro en el baño. Eso le enfureció tanto que, según él mismo cuenta, corrió por toda la casa para enfrentarse a Didi y pelear con él, pero Didi ya se había marchado, así que Cudi llamó a la policía y denunció oficialmente el incidente como allanamiento de morada. A continuación, Didi se puso en contacto con él varias veces y le dijo que quería hablar con él a toda costa, pero Cudi se negó y le dijo por teléfono, entró en mi casa y maltrató a mi perro, no quiero hablar con usted. Mientras Cudi declaraba todo esto, Didi se sentó tranquilamente, con los brazos cruzados y las piernas cruzadas, y escuchó con mucha atención. Luego, la fiscalía presentó en el tribunal fotos del Porsche 911 de Cudi. El coche había quedado completamente calcinado en enero de 2012. En aquel momento estaba aparcado delante de su propiedad. Cudi explicó que no estaba en casa en el momento del incidente y que el incendio fue provocado con un cóctel Molotov que fue lanzado a través de la capota abierta directamente sobre el asiento del conductor. Insinuó que sospechaba que la acción había sido perpetrada por alguien del entorno de Didi, porque solo unos días antes, Cudi se había vuelto a encontrar con Cassie, y eso, según él, había enfurecido a Didi. Después del incendio, incluso llamó a Didi y quiso reunirse con él para, según sus propias palabras, aclarar las cosas antes de que se salieran completamente de control. La reunión tuvo lugar en la sala de conferencias de la Soho House de Los Ángeles, y cuando Cudi entró en la sala, Didi estaba mirando por la ventana con las manos a la espalda. Como un villano de Marvel, dijo Cudi. Luego hablaron de todo, de cómo Cudi se había liado con Cassie y por qué había terminado. Didi se mostró extremadamente tranquilo, lo que a Cudi le pareció inquietante. Dijo que todo le había parecido extraño y raro, y que Didi le había ofrecido agua 2 veces durante la conversación. De repente apareció Cassie, lo que fue un shock para Cudi, ya que hasta entonces no sabía que ella había vuelto con Didi. Al final del encuentro, Cudi y Didi se dieron la mano, y Cudi le preguntó, ¿qué hacemos ahora con mi coche? A lo que Didi solo respondió, no sé de qué está hablando. Años más tarde volvió a encontrarse con Didi, esta vez con su pequeña hija a su lado. En ese encuentro, Didi le habría dicho, tío, quiero pedirte perdón por toda esa mierda. Cudi respondió que nunca había esperado esa disculpa y que, a partir de ese momento, daba el tema por zanjado. Con ello, el interrogatorio de la fiscalía concluyó oficialmente y los abogados de Didi comenzaron el contrainterrogatorio. El abogado defensor quiso saber si Cudi se había sentido confundido al descubrir que Cassie también tenía una relación con Didi durante su relación, lo que Cudi confirmó y dijo que no tenía ni idea de que ella estuviera saliendo con otra persona. Explicó que incluso había estado de vacaciones con Cassie y su familia y que el repentino fin de la relación le había dolido mucho. Según su declaración, Cassie nunca le contó nada sobre agresiones sexuales, solo sobre la violencia física que había sufrido por parte de Didi. Cuando el abogado intentó preguntarle a Cudi si había tenido relaciones íntimas con Cassie, la fiscalía presentó inmediatamente una objeción, que fue aceptada por el juez. Cuando el abogado le preguntó si creía que Cassie había llevado una doble vida, Cudi asintió, por lo que el abogado lo miró y le dijo a Cudi, la persona que te ha engañado es la misma que ha engañado a Didi, y esa persona es la señorita Ventura. Cudi solo respondió, es cierto, y explicó que había sido Cassie quien le había dado la dirección de Didi. Al final del interrogatorio, la fiscalía pudo hacer algunas preguntas más y quiso saber si Cassie había informado concretamente de agresiones físicas. Cudi respondió que ella le había contado cómo Didi la había golpeado y pateado. Cuando le preguntaron por qué había terminado su relación con Cassie, respondió, por mi seguridad y la suya, porque sabía que Didi era capaz de cometer actos violentos. Además, Cudi volvió a dejar claro al final que no creía ni una palabra de Didi cuando este afirmó no tener nada que ver con el incendio de su coche. Como los abogados defensores de Didi no tenían más preguntas, Kid Cudi fue liberado del estrado de los testigos alrededor de las 12:30. A continuación, el tribunal hizo una pequeña pausa para el almuerzo y alrededor de la 1, la maquilladora Mila Morales fue llamada al estrado. Ella declaró que había trabajado para Didi entre los años 2000 y 2005. Cuando se le preguntó si había sido testigo de alguna agresión, describió un incidente que tuvo lugar en un hotel la noche en que Cassie quería ir a la fiesta de Prince.
Morales contó que compartía habitación con Cassie y estaba echando una siesta cuando de repente la despertaron unos ruidos de discusión. Cassie entró en pánico por la puerta, seguida de cerca por Didi, que irrumpió en la habitación gritando. Continuó diciendo que, aunque no vio lo que sucedió en el dormitorio, oyó cómo Didi se abalanzaba sobre Cassie. Cuando Didi volvió a salir de la habitación, Cassie salió del dormitorio con un ojo hinchado, un chichón en la cabeza y un labio partido, tras lo cual Cassie y ella recogieron sus cosas y se marcharon del hotel. Cassie se quedó unos días en su casa, y poco después, un amigo suyo que es médico la examinó, le palpó el abdomen y las costillas y le dijo que era mejor que fuera a urgencias, pero ella se negó. Además, declaró ante el tribunal que tenía miedo de que Didi se enterara y dijo, temía por mi vida. Sin embargo, la policía nunca se puso en contacto con ella. Después de que Cassie volviera con Didi, ella y Cassie mantuvieron contacto ocasionalmente, pero nunca volvieron a hablar del incidente. A continuación, contó que solo había hablado del asunto con un periodista y que le había vendido una foto suya con Kim Porter por $1000. Con esto concluyó el interrogatorio de la fiscalía y los abogados de Didi comenzaron el contrainterrogatorio. Su abogada le preguntó si solo había oído la pelea en la habitación del hotel, pero no la había visto, a lo que Morales respondió que sí. La abogada señaló entonces que Morales no solo había hablado con un periodista, sino con numerosas cadenas de televisión y equipos de documentales. Morales aclaró entonces que solo había sido pagada por una de las entrevistas y que eso era lo que quería decir con su declaración. Con ello, Mila Morales fue liberada del estrado, y el siguiente en subir a declarar fue el director general de un hotel habitual de Didi, llamado Frederick Sembo. Durante su declaración, se presentaron al jurado varios documentos del hotel sobre las estancias de Didi, y el director general explicó que Didi solía reservar con nombres falsos, entre ellos Jackie Starr, Frank White, Frank Black y por último, Ryan López. En las notas del hotel se indicaba, entre otras cosas, derrama constantemente cera de velas por todas partes, utiliza una cantidad excesiva de aceite para bebés y le gusta que la habitación esté caliente, a una temperatura de 24 grados. Como la defensa no tenía preguntas para él, fue liberado tras unos 20 minutos. A continuación, fue llamado el 16º testigo del juicio, el agente especial Joshua Croft, un informático forense. En su declaración, explicó primero en detalle que había examinado un total de 3 dispositivos, un MacBook Air y 2 MacBook Pro, todos propiedad de Cassie. Describió con gran detalle cómo había extraído los archivos de texto almacenados. Uno de los dispositivos había sido restablecido a la configuración de fábrica. El segundo contenía un perfil de usuario con el nombre de Frank Black y un perfil de invitado. Y el tercer dispositivo estaba tan dañado que ni siquiera se podía encender. Sin embargo, los datos recuperados se presentaron como prueba ante el tribunal. La defensa de Didi solo hizo una pregunta, a saber, si necesitaba el consentimiento de Cassie para registrar los dispositivos, a lo que el forense respondió con un sí rotundo. A continuación, también fue despedido como testigo. Dado que en ese momento solo quedaban 10 minutos del tiempo oficial de la vista, la sesión se dio por terminada antes de tiempo y el tribunal se despidió hasta después del fin de semana largo. La próxima vista no será hasta el martes, así que yo también me voy a tomar el fin de semana libre, pero, por supuesto, seguiré al tanto de todo para ustedes. No se olviden de suscribirse. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.